Bueno, hoy creo que eres el portador de malas noticias. Sí, malas noticias, buenas noticias, ¿no? Al final todo es relativo en esta vida, pero sí que hoy vengo a hablar un poquito de una cosita que se ha aprobado en el Parlamento Europeo este pasado 14 de febrero y es el debate, que sabemos que se viene arrastrando desde hace meses, en la situación de los motores de combustión, esta prohibición que se viene diciendo que se nos viene en 2035. Pues esta misma semana, el día 14, hubo una votación, que de hecho tenemos un pequeño vídeo que si te parece podemos pincharlo y es el momento que se vota, donde básicamente se aprobó, se ha superado un nuevo escollo, se ha hecho un nuevo pase y se ha aprobado a favor de seguir adelante, de tirar adelante esta prohibición de motores de combustión. El proceso no ha terminado, es todo un camino, pero poco a poco va pasando sus fases, ¿no? Entonces, esto pues, ¿qué se nos viene, Tomás? Es un poco la sensación que hay. Sí. Y nos afecta a todos porque quiero recordar que la prohibición, bueno, corrígeme Martín, pero la prohibición no es que, bueno, no se van a vender coches de combustión, es que no se va a poder circular. Entonces, todos los que... Sí, bueno, a ver, digamos que es todo progresivo. En 2035 a priori estamos hablando solo de venta de vehículos nuevos. El documento aprobado habla estrictamente de venta de nuevos vehículos, lo cual te plantea todo un debate sobre el mercado de segunda mano, por ejemplo. Claro. Pero sí que es verdad que Europa, el objetivo de fondo es 2050, que en 2050 la movilidad esté libre de carbono, y para llegar a ese 2050 necesitas meter un año en el que digas a partir de aquí ya no vas a poder vender motores de combustión, ¿no? Claro, es un paso gigantesco. Sí. Recordemos que esto viene del verano del 21, realmente, que es cuando la Comisión hizo una propuesta, que se dijo por primera vez 2035. A finales del año pasado, en octubre, hubo negociaciones y se acordó un texto marco para llevarlo al Parlamento. Y ese mismo texto que estaba en octubre, básicamente lo que ha pasado esta semana es que se ha votado. Es lo mismo. Entonces, vale, simplemente es un pasito más. Bueno, yo te agradezco mucho el vídeo que me has pasado porque es súper interesante. Solo dura 10 minutos. La votación. Bueno, ¿Quieres que lo veamos entero? Bueno, la votación es sobre el minuto 8.5, si te parece, se ven los resultados. Fue una votación disputada, ¿eh? Hay que decir. No es que esté todo el mundo... ¿Hubo peleita? Sí. El resultado es 340 votos a favor, 279 en contra. Por lo que estamos, vamos, no es la decisión más unánime de la historia de la Unión Europea, pero sí que va tirando adelante. Entonces, y a nivel español, por ejemplo, a nivel de curiosidad de los partidos españoles presentes en el Parlamento, ha votado todo el mundo a favor, excepto a Partido Popular, Vox, Ciudadanos y el PNV. Entonces, el resto de partidos a favor, no ha habido abstenciones, y estos que he citado pues se han posicionado en contra. Así que sí, esta es un poquito lo que se nos viene. Y si te parece, podemos entrar un poco en detalles. Sí. Voy a ponerme... ¿Qué? ¿805 me has dicho? Sí. Vale, ahí se viene, ¿eh? Se viene el momento. ¿Un poco música de tensión? De efecto de las presentaciones, ¿no? Y eso es pura inercia, claro, podría decir. Muy poco tiempo para votar, ¿eh? Les dan 5 o 10 segundos. Bueno, este sí como un recortado, pero ahí tienes los resultados y... Mírale al muchacho, estaba contento. Sí, hombre, hizo la foto para Twitter, que esto es de primero de postureo, y luego aplaudió. Y básicamente, pues, superando escollos. Es un poco venimos de julio de 2021, que por eso a veces es un poco confuso, ¿no? Porque es como que se ha dado la misma noticia 3 veces, y no es que se haya dado 3 veces, sino que es una ley que está haciendo su recorrido. Y esta semana simplemente pues ha pasado una nueva fase importante. Pero una pregunta, Martí. ¿Que se haya votado implica que el resultado ya es definitivo? Bueno, básicamente a la práctica podrías decir que sí, pero todavía esto tiene que pasar por el Consejo de la Unión Europea, que básicamente tiene que ratificar y aplicar lo que ha dicho el Parlamento, en este caso. Y una vez esto se haga, en principio ya se puede publicar en el boletín y ya debería darse por finiquitado el tema y deberíamos pensar que en 2035 va a haber esto. También te digo, todos sabemos que los partidos políticos, los políticos cambian cada 4 años, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que no va a haber alguien de aquí unos años que va a hacer algo para... Pero digamos que este recorrido de esta ley, tal y como está ahora, el siguiente paso es en los próximos meses que lo ratifique el Consejo, boletín y ya trabajar todo el mundo para intentar que no colapse todo esto en 2035, que sería bonito que no pasara. Es que veo a la gente preocupada y con razón. Yo sinceramente estoy preocupado por muchas razones, pero también por cómo esto va a afectar a la Fórmula 1, ¿no? Porque quizá la Fórmula 1 en 2035 también se tiene que convertir en eléctrica, porque si, ¿sabes? Es que tiene muchísimas implicaciones, no es solo, bueno, es que han votado una ley de movilidad. Sí. No, es que no quiero exagerar, pero ya sabes que soy me gusta ser dramático. Nos va a cambiar la vida. Sí, exactamente. Si llegamos.
Exacto, ese es el primer objetivo, pero sí, la ley concretamente lo que dice es que a partir del 35 no se pueden vender nuevos vehículos que emitan emisiones contaminantes y marca un objetivo intermedio que es en 2030 que prevé una reducción del 50%. Y antes, en 2025, entra el Euro 7. Entonces, a la práctica, lo que se nos viene en estos 10 años es un cuello de botella en el que el motor de combustión lo va a tener cada vez más difícil para estar y el eléctrico debería ganar cuota de mercado. Esto es lo que en principio podría ocurrir para que no sea como un interruptor. Esto no va a ser de la noche a la mañana, sino que debería ser gradual. Y sí que para la Fórmula 1... Pues evidentemente ahí tienes todo el debate, ¿no? Porque la normativa de motores del 26 está bastante clara, que vamos a seguir con motores de combustión, pero claro, tú vas viendo el rumbo que está tomando todo y en algún momento vamos a tener que debatir seriamente si nos interesa seguir como ahora, que podríamos hacerlo, o si las marcas de coches van a tirar en otra dirección. Pero bueno, esto es un debate que es apasionante y que se nos viene en los próximos 6-7 años y que seguro que lo vamos a tener. Pero bueno, eso es lo chulo, que llevamos años hablando del sonido de los motores V6 Turbo y por la derecha te adelanta toda esta situación, ¿sabes? Y es como, bienvenidos a la realidad y ahora debatamos sobre esto. Claro, es un golpe para la realidad, sobre todo si dices que va a empezar ya desde 2030, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice la normativa que se ha votado a favor en el Parlamento de la Unión Europea? Sí, básicamente es eso, 2030 a una reducción del 55%, 2035 del 100%. Entonces, a partir del 35 no se pueden vender vehículos nuevos que emitan emisiones. Vale. Esto, si te ajustas a la literalidad del caso, podrías interpretar que técnicamente un combustible sintético neutro en carbono cumple toda esta definición, porque de hecho el texto aprobado solo tiene una vez la palabra motor de combustión interna y es en una reflexión sobre el mercado de segunda mano. Entonces, no se prohíbe el motor, se prohíben las emisiones. Ahí está un poco la ambigüedad del tema. Entonces, está claro que todo esto está enfocado a prohibir los motores de combustión, pero es verdad que la literalidad de lo aprobado te habla de las emisiones. Entonces, ¿sabes? Ahí pues es posible que alguien pueda intentar hacer algo de lobby y conseguir algún tipo de excepción. Pero básicamente, al margen de estas dos situaciones, prevén una mayor monitorización de las emisiones, informes bianuales y también cosas o reflexiones interesantes que están más en la letra pequeña sobre qué va a ocurrir con el mercado de segunda mano. La Unión Europea, o sea, no han dicho qué van a hacer, pero ellos mismos reconocen que quizá el mercado de segunda mano pues, te impide conseguir el objetivo de reducción de emisiones. Claro. Entonces, ellos mismos se ponen un poco los deberes de vamos a ver cómo lo solucionamos esto para que no nos hagan la 13-14, ¿sabes? Y aparte de esto, otra cosa que también es interesante son un par de apéndices donde Europa admite por primera vez que va a haber seguramente desigualdades entre regiones. Para bien y para mal. Entonces, ¿cómo se ayuda a los países que van a tener más problemas para electrificarse? El sur de Europa, o sea, aquí estamos nosotros, y ahí están las cifras. O sea, España lo va a tener mucho más difícil que Alemania, esto es tristemente, pero es objetivo. Y también en la otra dirección, porque hay países que van mucho más adelantados y países que también están forzando para adelantar incluso la prohibición antes del 35. Entonces, vamos a ver exactamente cómo casa todo, pero la Unión Europea se marca el objetivo del 35 y un poco los asteriscos para ayudar por arriba y por abajo para intentar que todo el mundo llegue al mismo destino. Es un poco eso. ¿Y las marcas de coches? ¿Qué opinan de todo esto? A algunas les gustará, pero la mayoría estarán... Pues sí, hombre, las marcas de coches yo creo que han sido mucho más silenciosas sobre esto que sobre el Euro 7, por ejemplo. El Euro 7 es esta nueva normativa de emisiones que entra en el 25 y que va a suponer un reto a nivel de precios asequibles y demás y tecnológico, es un buen percal. Y al menos no se han escuchado demasiadas voces críticas con el objetivo del 35. Incluso hay marcas que se han anticipado, que ya han dicho que antes del 35 van a dejar de vender motores de combustión en Europa. Entonces, aunque es verdad que es una cuestión muy peliaguda y que a nivel político evidentemente es una decisión trascendental, sorprendentemente la sensación que da es que el grueso de las marcas de coches no se están oponiendo a 2035, sino que incluso prevén hacerlo antes. Y es un poco lo que decía antes, que en condiciones ideales lo que puede ocurrir es que la transición se ejecute antes de lo previsto. Porque si se dan las condiciones y el eléctrico crece como está creciendo, por ejemplo, en Noruega, pues es posible que antes del 35 el propio cliente se decante antes por un eléctrico que por un gasolina. Y las marcas de coches, viendo cómo están reaccionando, da la sensación que no están enfadadas, o como mínimo no están haciendo una oposición frontal, que podrían hacerlo. Entonces eso está bien.
Sí, sí. Claro, nos preguntaban en el chat si vamos a cambiarnos el nombre entonces, ¿no? Si ya no podemos ser Soy Motor a partir de 2035. Bueno, hay motores eléctricos también. Ah, bueno, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Soy E-Motor. Sí, sí, sí. No, hombre, ahí estaremos seguro, pero sí que es. Pero más allá de nuestra transición, lo que yo creo que la gran duda que tiene todo el mundo y lo que está manifestando en el chat es que esto no es posible. O sea, la transición de es un dramón. Yo, en el barrio que conocía, Martí, había un punto de carga, por ejemplo, para, no sé cuántos eran los vecinos, pero miles de vecinos, un punto de carga. Pasar de eso a que todo el mundo tenga un punto de carga asequible en 10 años, parece muy complejo. No digo imposible, pero sí que parece muy complejo. Sí, hombre, lo que sí es evidente es que si se quedan en el titular y no bajan a las ayudas en masa, esto es imposible. Pero sabemos todos que si Europa empieza a aflojar billetes, pues se pueden hacer cosas, ¿no? Se lía. Entonces, pero claro. Pero sí, está claro, y además lo puedes ver a nivel político actualmente, porque en la agenda política actual española, ¿dónde está la prioridad de establecer una red pública rápida de carga? Es que no existe. Entonces, sí parece claro que esto se tendría que incentivar a nivel europeo con fondos de la Unión. Previsiblemente ese será el camino cuando decidan ayudar a los países que tienen más dificultades. Pero es cierto que en el caso de España, por ejemplo, que el coche eléctrico es el 4% y que sabemos todos que la situación económica no es la misma que en otros países de la Unión, sí que es verdad que será interesante ver cómo se evoluciona para allá. Sí, yo no, ¿sabes? Es una incertidumbre, pero es un poco el objetivo para el que se está trabajando. Sí, estaba viendo la foto que hemos pasado de la zona de bajas emisiones, que recordemos que teóricamente en más de 200 municipios de España, desde el 1 de enero de 2023, ya no se puede circular, por ejemplo, sin una etiqueta. Sí, pero bueno, a la realidad... Los picos se cumplían en 7, o sea, tampoco... Pero, sí, pero que exacto. va en la misma dirección, me parece. Se ataja el mismo problema por dos vías diferentes. Sí, hombre, lo de las zonas de bajas emisiones está siendo un festival bastante divertido. Esta es la de Barcelona. Esto es la Ronda, que para la gente que no la conozca es una carretera que entrena tu paciencia como ser humano, porque es la peor cosa que te puedes tirar a la cara. Pero sí. Digamos, a nivel español, las zonas de bajas emisiones que se tienen que implementar ya se va con retraso en la gran mayoría y evidentemente pues esto te puedes imaginar que quizá este objetivo del 35 pues se tendrá que revisar de alguna forma según pasen las cosas. Pero es un buen dramón. Es un buen dramón. Más que drama, es una transición que, claro, si es un país con menos recursos económicos que otros, por ejemplo, Alemania, los eléctricos ya están al 17-18, están casi al diésel, están al mismo cuota de mercado que el diésel, básicamente. La transición va a ser mucho más lógica. Claro, la vida en general, cuanto más dinero tengas, pues, hombre, siempre te puedes complicar la vida, pero es más fácil. Más fácil, ¿no? Sí, entonces, pues España, Italia, el sur de Europa en general, pues ahí sí que va a ser más difícil. Sí. Claro, por eso yo me imagino que las votaciones europeas, pues claro, depende en qué parte, pues les parece bien, ¿no? Cuando nos trajiste los datos hace un par de semanas, Noruega era, ¿no? Que tenía unos datos de eléctricos tremendos. Era casi todo el parque ya eléctrico. Entonces, claro, la votación en Noruega dirá perfecto. Sí, hombre, claro, a ver, Noruega en este caso no participa en las discusiones, pero sí que Noruega tiene un 79% de eléctricos, por ejemplo, y Alemania, por ejemplo, que está liderando a nivel europeo, pues un 17 y 18. Y sobre todo es eso, el precedente de Noruega sí que te invita a pensar que una vez un país coge la térmica del coche eléctrico, la cosa cambia completamente en un plazo de 3-5 años, y el caso de Noruega es muy paradigmático. Pero el ratio de crecimiento del sur de Europa pues no está en esos niveles todavía, ¿no? Entonces esa es un poco la discusión. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué ocurre y sobre todo será interesante pues ver si Europa baja más allá de las intenciones y aplica ayudas concretas. Porque esto si no hay ayudas multimillonarias, no sé, ¿sabes? Es incierto, Pero bueno, es incierto y es verdad que... Desde que lo planteamos por primera vez, en 2021, me acuerdo una vez que lo trajiste, Martí, al programa, cuando estábamos empezando en Twitch, nosotros también y demás, que empezamos a liarnos a hablar de eso y vimos las complicaciones y todos los matices que tenía el tema desde el principio de 2021. Y desde entonces, han pasado casi 2 años, pero me muero de ganas de hacer una hipermesa redonda de 24 horas para hablar de todos los problemas. Porque cada vez que sacamos el tema de la prohibición de 2035 y demás, en el chat leo cosas súper interesantes. Porque claro... Imagínate que consigues la ayuda multimillonaria, hiperbillonaria y conseguimos hacer el parque, electrificar el parque automovilístico y cambiar las costumbres de la gente. Todo. ¿Qué pasa con los barcos?
¿qué pasa con los aviones? Por ejemplo, porque ¿de qué te sirve? ¿Sabes? O no sé, alguien en el chat planteaba, ok, cuando todo el mundo en Semana Santa circule con el coche, ¿se van a poder cargar todos los coches a la vez? ¿Cuánto es el cableado? ¿Cuánto es la obra por el cableado? Hay muchas cuestiones muy diferentes. Cada vez que abrimos el tema sale una conversación diferente que me parece apasionante. Sí. En este caso es verdad que esta reducción de emisiones está sobre todo ligada al sector, o sea, vehículos terrestres. Es ahí donde están interviniendo. Pero claro, es una cuestión delicada. Es una cuestión delicada y es peliaguda. Y ahora todavía la vemos lejana. Entonces, no puedes hablar de que esto está aquí y no acabas de sentir que te interactúa o que te afecta con tu vida, pero va a ser una cuestión importante. Va a ser... Entonces, bueno, es muy incierto. La realidad es esa. Pero, pues quién sabe. Entonces, todo dependerá de cómo evolucionen las cosas. Si con el Euro 7 el precio normal de los vehículos sube y se reduce la brecha con los eléctricos, y los eléctricos el precio puede bajar más, si hay incentivos para hacerlos más atractivos, pues entonces puedes generar una tendencia natural para que la gente vaya en esta dirección. Pero lo que es evidente es que al precio que hay actualmente, o sea, si el mercado de segunda mano está como está en España, sí, pues que vamos a pretender que se venda un 50% de coches eléctricos en 2 años. Es que lo que dices tú tiene sentido, es una solución, ¿no? Aumentas el precio de los vehículos de combustión, digamos, los térmicos, para que se acerque más el precio de los eléctricos. Pero... la solución es más problemática que el problema en sí. No me hagan los coches más caros. O sea, la solución es encarecer más un mercado que está ridículamente encarecido. Es delicado. Noruega, por ejemplo, lo que durante mucho tiempo han hecho y hasta hace pocos meses hacían era que estaban exentos de impuestos prácticamente los eléctricos. Entonces ellos mismos te los fomentaban de esa forma. Bueno, pero no cosa es bajar los eléctricos, la otra es que me subas ya un... Sí. Es que el precio de los coches... Bueno, perdón, pero es una puta broma. Es una locura, Y cuando ves lo que costaban hace 10 años y lo que cuestan ahora... Te deprimes, sí, usados y nuevos. Entonces, claro, si la solución es subir aún más eso, entiendo, o sea, sí lo va a solucionar. Muchos ya no nos podemos comprar un coche, imagínate en el futuro, mucho menos todavía. Pero claro, es la solución más salomónica posible, me parece. Sí, bueno, es una cuestión que tendrá que evolucionar. El mercado de segunda mano, por ejemplo, está claro que ahora mismo está loco porque sabemos todos cómo está la situación a nivel de entregas y disponibilidad de vehículos, ¿no? Y combinas esto con el miedo de las etiquetas y tienes la tormenta perfecta para comprarte un coche de segunda mano en lugar de uno nuevo, ¿no? Yeah. Y los coches nuevos, como bien dices, pues tienen unos precios absolutamente ridículos y cada vez más lejos de la realidad, te puedes decir, ¿no? Y al final acabas leyendo esos titulares de los jóvenes no les interesan los coches, ¿no? O pasan de no es que no les interese, es que no pueden comprárselos. Es que esa es la triste realidad, es que estamos a unos niveles que cada vez es más inaccesible todo. Pero vamos a ver. Los próximos años, por ejemplo, sí que es verdad que a nivel eléctricos hay 3-4 marcas que están apostando por crear coches de acceso de unos 20.000, 23.000 euros. Entonces, con ayudas podrías pensar que ese coche pues, te podría caer quizá debajo de la barrera de los 20.000. Entonces, quién sabe cómo evolucionará todo, pero lo que está claro es que es un percal. Este es el horizonte de 2035 y vamos a ver hasta entonces pues, cómo se van alineando las cosas. Pero sí que estaría bien, como mínimo, o se agradecería una mínima acción política coordinada para no tener la sensación de que todo esto, ¿sabes? Pues como que viene de Europa y que aquí nadie está hablando de esto. Es que nadie está hablando de esto. Ya. Es como si esto no existiera. Entonces estaría bien entre todos pues mostrar un poco de interés y acabar de decidir hacia dónde se va. Sí. A mí es un tema que me resulta un tópico muy apasionante porque tiene muchas vertientes muy interesantes y nos va a afectar muchísimo si que llegamos. Pero me angustia mucho al mismo tiempo, tío. Me genera una sensación de angustia cada vez que lo pienso. Pero yo es como tantas cosas en este planeta, ¿sabes? Una vez asumes que el planeta está mal, o sea, ya vas a disfrutar. Es como, vamos a ver el espectáculo y a ver qué pasa exactamente, ¿no? Porque es que si no, te puedes entrar en una espiral un poco peligrosa. Pero sí, vamos a ver exactamente. La mesa redonda va a ser tú y yo. Vamos a tener algunos periodistas, algunos expertos en energía y 3 o 4 psicólogos. Esa es la mesa redonda. Para hacer un time out de psicología, ¿sabes? Una sesión, sesión intermedia, ¿sabes? Se podría hacer. Sí que con esto habrá una pequeña excepción, que no lo he dicho, a todo esto de 2035. Hay unos coches que sí que se van a poder seguir vendiendo con motor o con emisiones de carbono.
Y en este caso estamos hablando de las marcas que produzcan menos de 1000 coches. O sea, si tú como Los marca de Tata. coches... sí, esto a la práctica significa Bugatti y poca cosa más. Vamos. Pero digamos que si tú como marca de coches fabricas menos de 1000 coches al año, esta prohibición del 35 no se te aplica. O sea, qué maravilla. Han dicho, vamos a prohibirlo para todo el público, menos para la gente rica. Que pueden tener los Ferrari, que pueden tener los Lambo, que puedan tener los Bugatti. Sí, Vale. Ellos lo hacen más poéticamente y te hablan de los pequeños fabricantes. Sí, ¿sabes? sí. Pero sí, digamos que un pequeño fabricante normalmente no hace un utilitario, hace un trasto de 1500 caballos de potencia. Pero sí que es interesante esa ventana, porque entonces puedes pensar, y por ejemplo Ferrari como tal no cumpliría este criterio, porque Ferrari fabrica más de 1000 coches, entonces Ferrari debería renunciar al motor a partir de entonces. Pero ¿quién te dice que sabiendo que existe esta excepción, todas estas grandes marcas, tipo Ferrari, Lamborghini, Porsche, pues quizá no hay la tentación de hacer como un spin-off de la marca, ¿sabes? Y mantener unos volúmenes reducidos, ni que sea por un legado o por una, ¿sabes? Sí. Una cuestión de prestigio. Entonces, Bugatti no tendría que hacerlo, pero Ferrari sí. Pero quiero decir, a la velocidad que nacen nuevos fabricantes de coches, Renault mismo que va a sacar ahora Ampere a bolsa como si fuera una empresa distinta a Renault, pues ¿por qué no podría ser que Ferrari crea una Ferrari 2.0 y la empresa matriz vira hacia donde tiene que virar por ley, pero te queda una sección independiente dentro del grupo que pudiera cumplir esa reglamentación y pudiera seguir habiendo un motor de combustión más allá del 35? Entonces, Como Alpine, por ejemplo, podría ser, ¿no? Que Alpine pueda ejemplo. vender, pero... por ejemplo, tendría que ser más exclusivo porque 1000 coches al año es un volumen muy reducido, Ya. pero se podría hacer. Luego ya entraríamos en el debate de, vale, pues podrás hacer un motor, pero ¿qué normativa de emisiones habrá? ¿Dónde podrás circular y demás? Pero sí que con el titular base de la prohibición del 35, con un spin-off es posible que lo pudieran esquivar. Entonces será interesante ver si alguien se atreve a seguir esa ruta o si todo el mundo son buenos chicos y cumplen las normas.